que dónde está Dios, que dónde está el Rey, que dónde está el pie que cruzó por la arena, que si saldrá el sol, volverá el ayer, que si viene el mar y se roba mis huellas, soy tan solo viento sediento y pronto me iré, soy tan solo niebla que anhela un atardecer, soy tan solo viento sediento y pronto me iré, soy tan solo niebla que anhela un atardecer. Me da particular gusto poder celebrar esta Eucaristía en la que por primera vez después de la pandemia volvemos a tener la oportunidad de juntarnos cuando menos una cuarta parte de lo que, pues, de la capacidad de nuestra capilla del Instituto Cultural, la capilla de bachillerato. Pues sí, parece mentira, pero como que la vida son círculos y empieza uno, pasamos por una serie de problemas o situaciones diferentes, a veces buenas, a veces malas, y cuando menos pensamos se vuelve a cerrar el ciclo y volvemos otra vez a la vida como la teníamos antes. Sabemos que ya no será igual, sabemos que tenemos que ver qué es lo que no nos ha funcionado. Esto ha sido una prueba para la humanidad entera. Y bueno, pues hay que detenernos, repensar, plantear por dónde y cómo vamos a retomar la vida ordinaria. Pero sí me da mucho gusto, o sea, esta primera Eucaristía, así ya con un poquito de público, por así decirlo, de feligreses, es como un signo de esperanza, de que vamos caminando otra vez hacia la salud, hacia pues una nueva oportunidad que tenemos de reencontrarnos como hermanos y hermanas en el camino. Estamos ofreciendo la Eucaristía por la señora María de Jesús Villaseñor Aguilar, de parte de la familia Luna Villaseñor, que hoy cumpliría 90 años, pero lo está celebrando desde el cielo. Entonces, bueno, pues que ella también interceda por nosotros, igual que nosotros nos encomendamos a ella. También pedimos por el doctor Ángel Antonio Piña Aguilar, que, bueno, pues víctima también del coronavirus. Hace quizá, ya no sé, el tiempo pasa, pero en noviembre, diciembre del año pasado operó al padre Federico Brem y ahora resulta que ya estará, pues ahora sí, como dice el Evangelio, recomponiendo cojos allá en la otra vida, todos los que han llegado con situaciones traumatológicas, ¿no? Pues allá está con Dios. Y también por el señor Rubén David Olvera Sánchez, para que pues todos ellos los tengamos en nuestro corazón, en nuestra Eucaristía. Bendigamos pues llenos de alegría, de gratitud, de fortaleza, de ese espíritu que nos vuelve a renovar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en sus corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Nos preparamos a celebrar nuestra Eucaristía. Vamos a hacer un esfuerzo por ser un acto de conciencia. Creo que este momento es clave también para iniciar ese proceso de regreso que tenemos que cambiar de nuestros hábitos, de nuestra forma de ser, de nuestras necesidades,
pues todo eso que era un estilo de vida muy acomodado, muy hecho, y ahora la pandemia nos sacudió. Relaciones con los demás, con la familia, personas que hemos perdido, enfermedad que no hemos podido superar, científicos que no han podido dar con la vacuna. O sea, hay todo un cuestionamiento que este virus nos ha hecho. Pues nos quedamos un ratito en silencio, reconciliándonos con Dios. Y acogidos a su misericordia decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que es todopoderoso y rico en misericordia, nos perdone de todos nuestros pecados y, ayudados por su gracia, nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Nos podemos sentar, vamos a cantarle al Señor.
Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la plenitud de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a escuchar la palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Mi boca de alabarte, muy digno de alabanzas del Señor, por su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todas y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquello que los buscan, muy cerca está del Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. aleluya, aleluya, aleluya.
Señor siga estando con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, les mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esta es, hermanas y hermanos, para todos nosotros la palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para hacer el comentario de esta palabra. Pues sin duda que esta parábola es muy conflictiva, sobre todo para nuestra sociedad. Sería imposible pensar que algún empresario, algún dueño de un supermercado, de una tienda, de alguien que contrate, pues de pronto diga: tú trabajaste 1 hora y te pago igual el jornal que el que trabajó 8 horas, ¿no? Y la furia del de arriba decir: oye, pues esto es injusto. ¿Por qué si yo he trabajado más me pagas lo mismo, no? Y la respuesta del Señor al final de cuentas es decir: acuérdense, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Es decir, el contexto de la parábola es el tema de la lucha, por así decirlo, de Jesús contra los fariseos que se sentían dueños del reino, que eran los intérpretes de Dios. Fíjense que el problema de Jesús contra los fariseos, los escribas, la tradición judaica, no era creer en Dios. Los dos creían en el mismo Dios. El problema no era eso, no era que unos eran ateos o otros veneraban a otro Dios. No, los dos veneraban al mismo Dios. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde salía ese conflicto? Pues por una razón muy sencilla: por el concepto, la imagen, la realidad con la que concebían a ese Dios. Y es entonces cuando rompe Jesús con el esquema tradicional de la concepción de los judíos de Dios. Para los judíos, recuerden, ojo por ojo, diente por diente. Esto, o sea, la justicia es la justicia y eso no es justo. Y Jesús les contesta: ¿no es justo? O sea, estoy pagándote lo que yo te prometí. Y si yo quiero pagarle lo mismo que a ti, ¿dónde está mi injusticia? Entonces, por un lado, lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que la parábola no nos está invitando a cometer injusticias.
No, sino que está dando un paso más allá de eso. Nos está invitando a decir, fíjense que la justicia es fundamental en esta vida. Y si nos damos cuenta de la realidad que vivimos, hay una cantidad de injusticias del tamaño del mundo. O sea, el proyecto de Dios y el proyecto del reino, comparado con el proyecto del mundo, son dos piedras que chocan. Y parece que la piedra del Evangelio no logra romper la piedra de este mundo. Seguimos teniendo concepciones que parece que incluso los cristianos son las que hacen que nos domine nuestro concepto de Dios. Y entonces el Evangelio en Jesús lo que dice, bueno, yo injusticia no estoy cometiendo, pero no se te olvide una cosa, que lo último la relación con este Dios de Jesús no es la justicia, sino la misericordia. O sea, más allá de la justicia, que la supone, no la va a prescindir, no la va a hacer a un lado, no la va a olvidar, está la misericordia. Y es donde se nos está revelando entonces un Dios diferente, un Dios gratuito, un Dios que no se rige por la meritocracia. Recuerden cuántas veces hemos concebido la salvación como la acumulación en el banco del cielo de las obras buenas que nosotros hemos hecho, con las cuales cuando nos muramos las vamos a llevar en la mano y le vamos a decir a Dios, ya me gané el cielo. ¿Te ganaste el cielo? Si el cielo es un regalo de Dios, olvídate, no te has ganado nada. Y el que llegue con esa actitud es que no ha entendido nada de lo que es este Dios de Jesús. Entonces, el gran problema es que, y nos pasa mucho, que nosotros proyectamos sobre Dios las concepciones y modos de proceder como nosotros nos movemos en la vida. ¿Y de dónde sacamos esos modos de proceder? De la vida cotidiana, de los negocios, de lo que estamos viendo en cualquier lado, de las relaciones, del orden, de la justicia. Y entonces esa forma como hemos hecho de relaciones entre nosotros la proyectamos sobre Dios. Y claro que Jesús llega y dice, perdónenme, pero ese Dios al que ustedes le están ofreciendo esa justicia y le están ofreciendo esas obras, no es el Dios verdadero, no es el Abba, no es el Padre, no es aquel que ha abierto su corazón y nos ha dado a su Hijo para salvarnos y para mostrarnos una realidad totalmente diferente. Y si no, dígame si no es cierto el simple ejemplo del hijo pródigo. O sea, si nuestro Dios, el Dios de Jesús, fuera como el de los judíos, pues ¿qué hubiera hecho ese padre del hijo pródigo a la hora que llega el otro? Lo hubiera castigado, le hubiera hecho un examen terrible, le hubiera mandado a seguir cuidando cerdos, le hubiera, qué fiesta, ni qué anillo, ni qué túnica, ni qué sandalias, nada, no Señor, aquí ojo por ojo y diente por diente. Y tú me hiciste la peor jugada del mundo, que era de veras malgastar mi hacienda. Me quisiste ver muerto para haber heredado ya desde antes que estuviera vivo. Y la respuesta del padre es abrir los brazos, llorar sobre el hombro de su hijo y llenarlo de besos. ¿Ese es el Dios de los judíos? ¿Ese es el Dios que tenemos nosotros? ¿O qué Dios tenemos? Por eso entonces, cuando nosotros vemos nuestra sociedad que está tan mercantilizada, tan estructurada en un te doy, me das, en yo acumulo, tú acumulas, en si yo trabajé más, merezco más que el otro, en si yo tuve más oportunidades, no me importa que tú no las hayas tenido. Fíjense que el Evangelio es muy cuidadoso, no está hablando de vagos, malvivientes, gente sin vergüenza, sino de desempleados. Va a la plaza y dice, ¿por qué no trabajas? Nadie me ha contratado. O sea, él se da cuenta de esa realidad que estamos viviendo. Y entonces lo contrata y al final de cuentas, para gran sorpresa, le paga lo mismo. O sea, fíjense, si este modelo de Dios que se nos ha revelado en Jesús, lo pudiéramos aplicar en nuestra vida normal, ordinaria, capitalista, social, yo creo que algo cambiaría. No sería lo mismo.
Pero esa es la gran dificultad que tenemos. Romper nuestro esquema de Dios es casi imposible, ¿no? O sea, somos nosotros los que tenemos y creemos y sabemos cómo es Dios y sabemos cómo comportarnos y todavía creemos que le agradamos a Dios con nuestros comportamientos. Entonces, no, yo sí hago lo que Dios quiere. Y yo creo que Dios, con toda su misericordia y bondad, nos diría, todavía te falta tantito, ¿no? No en el nivel que habla la primera lectura, que dice que si el pecador puede, que se arrepiente y que vuelva. No estamos hablando así, si el criminal tiene sus deseos de criminal, que se convierta. Pero sí es una cosa muy importante lo que nos dice la primera lectura, arrepiéntanse porque aún es tiempo. O sea, no desperdiciemos el tiempo. Bueno, es feo hacer la comparación, pero ¿cuántos de los que han muerto en el país, más de 70,000, ya no tuvieron tiempo de cambiar? Les llegó la pandemia, les llegó la muerte, algunos en 2, 3 días de que empezó. Nosotros, gracias a Dios, todavía no sabemos si mañana tendremos o no tendremos el virus, pero todavía tenemos esta oportunidad de decir, vamos arriesgándonos a tener una imagen diferente de Dios. Vamos a seguir a Jesús y preguntarle quién es Dios para Él y cómo nos puede dar esa imagen que Él trató de ofrecernos. Yo en ratos pienso, a lo mejor no es tan correcto, pero si quisiéramos, dentro de todo lo que fue el Evangelio, pero preguntarnos cuál sería una de los sentidos más profundos de Jesús en la historia, en su predicación. Yo a lo mejor, sin lugar a dudas, diría, quizá vino solo ayudarnos a cambiar la imagen de Dios que teníamos nosotros. Cambiar la imagen de Dios. Parece tan sencillo, parece tan simple, parece que no tiene nada que ver, pero me consta de gente que ha ido cambiando su imagen de Dios y ha entrado en una dimensión diferente de la vida, no solo interiormente, sino en sus relaciones con los demás, en el ir haciendo la justicia comprometida con la misericordia. San Pablo, en la segunda lectura, también nos dice algo que yo creo que es la condición para esto. San Pablo estaba tan enamorado de Jesús. La experiencia de Dios a través de Jesús o de Jesús en Dios que tenía Pablo, bueno, lo había vuelto loco, ¿no? A tal grado que él decía, ansío morir para poder estar con Dios. O sea, esa es mi máxima felicidad. Pero fíjense cómo dice, pero si el quedarme en esta tierra puedo seguir ayudando a transmitir esta imagen de Dios a los demás, entonces no sé por qué optaría. De hecho, optó por quedarse, o Dios no le concedió morirse inmediatamente, sino poco después que fue crucificado, ¿no? Entonces, Pablo se ha enamorado tanto de Jesús que entonces esa compenetración con Jesús sin duda lo llevó a tener una imagen distinta de Dios. Ese Dios misericordioso, amoroso, ese Dios que no cobra, ese Dios que regala, ese Dios que nos recibe con los brazos abiertos, que no está esperando a ver si hiciste bien, mal o regular, sino que su corazón acoge a todos, como la parábola del hijo pródigo. Pues que Dios nuestro Señor, creo que es una gracia muy importante que podemos pedir. Alguien también comentaba por allí que no tenemos que pedir tanto, ¿verdad? Que Dios es el primero que sabe lo que necesitamos y que Dios está con nosotros, que quizá lo que necesitamos es sentir el dolor de los demás como Jesús lo sintió. Y entonces sí, pedir la fuerza del Espíritu para trabajar por suprimir tanto dolor en nuestra historia. La pandemia, de alguna manera, nos ha abierto esas posibilidades y yo creo que no todos hemos respondido. Es decir, a ver, pues ¿quiénes hemos hecho algo por la gente que ha perdido el trabajo, que no tiene que comer, que a lo mejor se enfermó y que nos da miedo y cerramos la puerta para que no nos vayamos a contagiar? La acción de Dios es ser solidarios con el dolor humano, porque ese es el dolor de Dios.
Y la gran gracia de Dios es luchar para que ese dolor disminuya. Pues que Dios nos conceda esta nueva imagen de Dios, que vayamos más allá de la sociedad de consumo, de esta sociedad que es tan contraria al Evangelio, pero que se nos ha metido, pues como ahora sí, como la humedad aquí de Tampico, que sin sentir estamos llenos de esa humedad, y en realidad a quien tenemos dentro no es al Dios de Jesús, sino ídolos que nosotros nos hemos ido creando. Pues que Dios nos conceda esta gracia. Vamos a expresar nuestra fe. Nos ponemos de pie. Pues como bien sabemos, expresar nuestra fe nos ayuda a eso, ¿no? Decir, cuando menos hacernos la pregunta, ¿en qué Dios creen? ¿En qué Dios creemos? ¿Qué tan cercano está el Dios de Jesús? Pues la fórmula a lo mejor no es tan atinada para esto que dice el Evangelio, pero cuando menos refrenda pues las grandes verdades de nuestra religión. Por eso decimos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones. A cada petición van a decir, Padre, escúchanos. Oremos a nuestro Dios, que es generoso y bueno con todos. Por la Santa Iglesia de Dios, especialmente en Corea, regada con la sangre de sus mártires Andrés Kim, Pablo Chong y sus compañeros, e invitada a coronar su fe con el amor y la perseverancia. Oremos. Padre, escúchanos. Por la paz en el mundo, para que todos contribuyamos a conservarla con aquello que esté a nuestro alcance. Oremos. Padre, escúchanos. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común. Oremos. Padre, escúchanos. Por los trabajadores que han perdido su fuente de ingresos, por los jóvenes que no pueden trabajar, por los pequeños empresarios que viven en dificultades, para que encuentren solución a sus necesidades. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que trabajan en los servicios sociales y la atención a los pobres, tanto en instituciones civiles como de la Iglesia, para que Dios les dé fortaleza y el acierto que necesitan en su labor. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que Dios nos dé salud y buen humor, y nos bendiga con su bondad. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu pueblo, e infúndenos tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Vamos a presentar el pan y el vino. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir.
Hermanas y hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor siga estando con ustedes. Levantemos el corazón. Entonces, demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Padre bueno, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre bueno, lo pasó también a sus amigos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquella noche, esto es para todos nosotros el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan que da vida y este cáliz que nos salva.
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia y nos has permitido poco a poco volvernos a reunir a celebrar la Eucaristía como esta gran comunidad. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos siga congregando en unidad a todos los que creemos en ti, en tu Hijo Jesucristo, y a todos los que ahora participamos de tu cuerpo y de tu sangre. Te pedimos, Señor, por tu iglesia extendida en toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Armando y todos los obispos, a donde llega pues esta comunicación, esta Eucaristía. Y también pedimos por todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Señor. A todos llévalos a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por María de Jesús Villaseñor Aguilar, Ángel Antonio Piña Aguilar, Rubén David Olvera Sánchez y todos aquellos que en este momento tengamos en nuestro corazón. Y también te pedimos, Señor, por todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente víctimas de violencia, del coronavirus, de todas las, pues a veces, injusticias que vamos o se van cometiendo en nuestra historia. A todos, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Que desde ahora todos juntos decimos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues con mucha alegría y gratitud, ya esta pequeña comunidad, vamos a cantar el Padre Nuestro, como pidiéndole especialmente a Jesús que nos ayude a revelar ese Padre, ese Dios, que pues para Él fue el Abba, el Papá, aquel que ama incondicionalmente a todos sus hijos. Pues llenos de alegría, cantamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Decimos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanas y hermanos tan queridos, que la paz del Señor esté con cada una de ustedes. Nos damos pues un signo respetuoso y distante de paz, pero que nos lo demos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos conserve unidos hasta la vida eterna. Amén. Los que quieran pasar a comulgar pueden hacerlo. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar, tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Vamos a hacer las oraciones finales, nos ponemos de pie. La antífona de la comunión reza así: yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, hermanas y hermanos, que el Señor siga estando con ustedes. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues podemos seguir en paz. Hemos celebrado esta acción de gracias. Muchas gracias por su presencia. Es un gusto, es una esperanza que poco a poco vamos caminando hacia un mejor futuro. Que Dios los bendiga a todos y que sigamos pues encontrándonos. Anhelo